llenas, y de los que sobraron de los peces, y los que comieron eran 5,000 hombres. Vamos a orar en esta tarde. Te agradecemos, Señor, por tu bendita palabra. Te agradecemos por cada uno de tus cuidados. Y ahora te rogamos, Señor, que este momento de meditación, que este momento de tu palabra llegue a nosotros, a nuestra vida. Te lo rogamos en nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Es muy usual, hermanos, creo que para cada uno de nosotros, conocer lo que son los evangelios. Creo que cuando empezamos nuestro camino en el cristianismo, la primera sugerencia o asesoría que se nos brinda cuando queremos leer la palabra del Señor y explorar lo que dice la Biblia, la recomendación es que nos vayamos a los evangelios y veamos a detalle la vida del Maestro, la vida del Señor Jesucristo, y veamos qué tan grande amor demostró el Señor Jesucristo para toda la humanidad. Y al detenernos específicamente en estos evangelios, nos damos cuenta de las características del Maestro, nos damos cuenta de su amor, de su deseo, de su trabajo, de su ardua labor como como ministerio que tuvo él, como Mesías prometido, y vemos muchas y múltiples características muy buenas del Señor Jesucristo. Y pues cómo dejarnos de lado los milagros. Ya le he mencionado en algunas ocasiones que hay diferentes tipos de milagros. Hace algunos domingos yo les había mencionado de los milagros de enfermedad. El Señor Jesucristo tenía dominio, tenía poder para tocar al enfermo y ser sanado, y a veces de manera muy creativa, haciendo lodo, o solamente dando la misma indicación y se hacía el milagro, la sanidad. Y Jesús demostró tener poder en todo lo que era su ministerio. Pero cuando nos detenemos a esto, hermanos, es uno de los milagros más importantes y que resalta mucho los evangelios. Si usted le ha prestado mucha atención a su Biblia, sabemos que tenemos tres sinópticos, tres evangelios sinópticos, y tenemos el evangelio de Juan. Pero tanto Mateo, Marcos, Lucas y Juan narran este acontecimiento. ¿Por qué? Porque para ellos fue muy importante. Algunos lo presenciaron, otros investigaron, otros indagaron, otros se dieron a la tarea de recoger datos y poder especificar un poco más acerca de lo que sucedió, de lo que aconteció en este milagro. Pero no podemos dejar de duda que el milagro que el Señor Jesucristo que hizo del aprovisionamiento es muy poderoso y muy importante, porque los cuatro evangelios lo narran y los cuatro evangelios hacen mención de ello. Algunos de ellos hacen unas observaciones muy interesantes, pero yo quiero el día de hoy, hermanos, mencionarle que en este milagro hubo algo muy importante, hubo algo muy necesario que el Maestro les quería enseñar a sus discípulos. Sí, a lo mejor desde muy pequeños, de escuela dominical, o a lo mejor cuando estaba explorando su Biblia, se detuvo, vio ese milagro y pues nos quedamos todos con la boca atónita. Pero hay algo muy importante que vamos a rescatar y vamos a resaltar en este milagro que el Señor Jesucristo realizó. Y quiero que usted me reflexionar en base al tema dar para bendecir. Ese es el tema del que voy a hablar el día de hoy, dar para bendecir. Y es que hoy en día nuestro trabajo, en nuestra labor como iglesia, tiene mucho que ver con nuestra responsabilidad cuando vamos a dar. Y hoy más que nunca sabemos que los misioneros requieren de la iglesia. Creo que la mayoría de nosotros que nos hemos dado cuenta de los diversos eventos que han ocurrido al trayecto de los años, siempre mencionan algo muy importante. Y dice, la iglesia es clave para la evangelización. Y la iglesia es clave para el cumplimiento del trabajo misionero, hermanos. ¿Y cuántos podemos decir amén, hermanos? La iglesia es clave para que se pueda propagar el evangelio. Pero quiero en esta tarde girar mi tema y girar mi reflexión bajo esta temática, dar para bendecir, hermanos. Y bajo
quiero girar en tres aspectos muy importantes del dar para bendecir. Y es que cuando nosotros nos detenemos un poco en la palabra del Señor y observamos la situación de lo que está aconteciendo, yo me detengo en el versículo 35 para poder hacer mi análisis, pero quiero que observemos un poco más a detalle del versículo 30 al 34 lo que estaba sucediendo y lo que estaba aconteciendo. Y es que se habían juntado los apóstoles, se habían acercado, Jesús les había enseñado, había desarrollado la práctica de enseñar, de poder estar presente ante la gente, exponiéndoles ideas del Evangelio, ideas importantes del reino de los cielos. Pero, ¿saben? En ese momento, Jesús, pues ya había él desarrollado mucha predicación. El maestro ya había enseñado demasiado. Ya incluso puedo decir o puedo mencionar que ya era un poco tarde la hora en que el maestro ya estaba ahí. Pero Jesús algo le caracterizaba. Y es que, pues, a pesar de que era una persona muy popular, porque hoy en día las características de las personas populares es que a veces pues no quieren estar tan rodeados de mucha gente, porque se agobian, se frustran. Pero el maestro fue diferente, porque dice la Biblia que Jesús vio a la multitud, y ahí en el versículo 34 dice: y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. O sea, a pesar de lo tarde que pudo haberse propagado el tiempo, Jesús veía a la gente y no podía quedarse, negarse a su ministerio, negarse a su trabajo. Él quería cumplir cabalmente con su responsabilidad, y por eso el maestro tomó en cuenta pues abarcar un poco más de tiempo para considerar, para enseñar, para consolar, para poder sanar. Y el tiempo se empezó a propagar, el tiempo empezó a avanzar. Incluso si se fija ya en el versículo 35, cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora muy avanzada. O sea que el tiempo del maestro ya era demasiado tarde, ya era un tiempo ya muy largo, muy considerable, que ya era tiempo de descansar, era tiempo de apartarse, era tiempo de relajarse un poco. Pero los discípulos, aparte del factor tiempo, vieron otra cosa muy importante. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que era un lugar desierto, era un lugar asolado, y en el desierto difícilmente hay recursos para poder comer. Y cuando dice la Biblia, la palabra del Señor, que era una multitud, era demasiada gente. Y recordamos lo que nos ha mencionado la palabra del Señor, dice 5,000 hombres, pero en el tiempo tradicional, en el tiempo judío, solamente se contaban a los hombres. Y cuando Marcos dice una gran multitud, pues hace mención a que había más de 5,000 personas. O sea, había mucha gente alrededor. Y los discípulos se percataron del tiempo, se percataron de que el lugar era desierto, y también se percataron de otra cosa más. ¿De dónde iban a comprar de comer? ¿Cómo le iban a hacer toda la gente para poder alimentarlas a ellas? ¿Cómo le iban a hacer? Por eso, si nos vemos en el versículo 36, dice: despídelos para que vayan a los campos y a las aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. O sea, válgame, los discípulos estaban cumpliendo con toda la responsabilidad, estaban atendiendo que el maestro estaba predicando, pero ya era muy avanzada la hora, ya era muy avanzado el tiempo, ya era muy largo el periodo, y ahora tenían que, no querían tener la responsabilidad de alimentar a tanta gente. No querían hacerlo. Por eso tomaron esa decir: maestro, pues ya diles que ya se retiren, que ya se vayan. O se puede decir popularmente, como dicen los jóvenes, se estaban sordeando de la responsabilidad. Estaban haciendo oído sordo y no querían atenderlo. Pero el maestro lo reta, y si se fija usted en el versículo 37, respondiendo él les dijo: dadles vosotros de comer. Dadles vosotros de comer. Imagínense el gran desafío que iban a tener los discípulos. Ellos tenían que,
la gente pues acudía al maestro, acudía a Jesús, no por problemas minúsculos, hermanos, no por problemas que eran fáciles de solucionar. Ellos se acercaban a Jesús porque sabían cabalmente que Él era el Mesías, que Él era el Maestro, que en Él iban a encontrar la solución, en Él iban a encontrar la respuesta, en Él iban a encontrar múltiples beneficios para ellos. Pero, vaya, los discípulos vieron la tarea tan grande que era alimentar a tanta gente y por eso ellos optaron, pues ya despídelos porque ya es tarde y que se vayan a comer y a ver a dónde, qué van a hacer y qué van a comprar. Pero todavía Jesús los desafía, diciéndoles, dadles vosotros de comer. Y se quedan como que los discípulos, yo me imagino en la escena como que, pues así como que, ay, ¿cómo me estás diciendo esto? O sea, es mucha la gente que está alrededor, son demasiadas personas, ¿cómo tú me estás diciendo eso? Bueno, les está diciendo porque es su responsabilidad, hermanos. Y a la iglesia, nosotros como cuerpo de Cristo, tenemos una gran responsabilidad, hermanos. ¿La responsabilidad de qué? De poder ayudar a los demás. Y ayudar a los demás, pero también dice la Biblia, mayormente a los de la familia de la fe, hermanos. Y tenemos algo muy interesante que decir, porque quienes están en la familia de la fe, hermanos, son los misioneros. Tenemos la tarea de apoyar a todas las personas que vemos en necesidad, con algo, con una dificultad, pero también nuestra responsabilidad como iglesia es poder brindar apoyo a los que llevan las buenas nuevas de salvación, hermanos. Siempre se ha hecho la figura de decir, hay que sostener la cuerda. Hay que sostener la cuerda yendo, hay que sostener la cuerda orando, sí, pero también hay que sostener la cuerda cumpliendo con nuestra responsabilidad, que es el de dar. Y si vemos el escenario en el que está rodeado los discípulos, pues tenían que dar ellos. ¿Y dar qué? Dar para cumplir con la necesidad que se estaba presentando en ese tiempo, en ese momento. Y ellos se quisieron evadir esa responsabilidad. Qué difícilmente es cuando la iglesia o cuando cada uno de nosotros quitamos la mirada de poder ayudarnos. Óigame, no sabemos lo que está ocurriendo, lo que está pasando los misioneros en muchas de las situaciones que ellos viven día a día. Muchos de nosotros estamos muy acogidos en nuestra casa, en nuestras comodidades, pero también tenemos que ver que ellos se entregaron totalmente al llamado del Señor, y específicamente a un área regional, a un área geográfica, a un lugar en específico. Y nuestra responsabilidad como iglesia es poderles dar y no hacer como los discípulos de oídos como que sordos, o como que no escuché, o pasó algo y ignoré eso. No, hermanos, el maestro desafía a los discípulos a poder dar, a poder apoyar, a poder cumplir con esa necesidad. Bueno, hoy el Señor Jesucristo hoy nos desafía a nosotros ¿a qué? A seguir sosteniendo la cuerda con nuestra oración, a seguir sosteniendo la cuerda con ir y a sostener la cuerda en apoyar económicamente a nuestros misioneros. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Y es que es la tarea de la iglesia. Por nada se dice la iglesia clave para hacer misiones. Nosotros somos claves. Si la iglesia empieza a decaer, pues los misioneros van a empezar a caer y se van a empezar a sentir solos. Por eso nosotros no podemos evadir la responsabilidad. Tenemos que cumplir con nuestra responsabilidad de poder brindar apoyo a nuestros misioneros, hermanos. Aleluya. Y vemos también, hermanos, algo muy, muy interesante, y es que si ustedes prestan mucha atención, le voy a mencionar las citas donde vemos aquí acerca de donde viene la alimentación de los 5,000. Es San Marcos capítulo 6, versículo 35, Mateo capítulo 15, versículo del 32 al 39, Lucas capítulo 9, versículo del 1 al 6, y San Juan capítulo 6, versículo del 1 al 15. Y vemos aquí que cada uno de ellos narra desde su perspectiva lo que está sucediendo, lo que está aconteciendo en la alimentación de los 5,000. Pero bueno, avancemos con la historia. Vemos que el maestro les da este desafío. Les
dadles de comer vosotros, dadles vosotros de comer. Y ellos, pues vaya, como que contestaron con una pregunta al maestro ante este desafío: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. O sea, ¿qué vamos a hacer? Como que diciendo, el dinero, el presupuesto que nosotros cargamos y que tenemos no es suficiente para poder alimentar a tantas personas. Es muy poco lo que hay en nuestro recurso económico, es muy poco lo que, vaya, coloquialmente, a lo mejor popularmente, tenemos en nuestra bolsa para poder alimentar a tantísima gente. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y el maestro todavía como que los desafía más y dice, bueno, vayan y busquen entre la gente. Porque Juan narra algo muy específico. Mateo, Marcos y Lucas, pero Juan narra algo muy interesante. Narra de alguien que invirtió lo que tenía. Y habla de un pequeño, un joven. Y dice que él tenía sus pececillos y sus panes. Y específicamente tenía 5 panes y 2 pececillos. Aquí vemos la capacidad que tenía esta persona, este jovencito, en disponer lo que él traía y poderlo brindar de apoyo a la gente que iba a necesitar. Y usted se quedará pensando, bueno, son 5 panes y 2 peces para una multitud. ¿Cómo le van a hacer? ¿Qué va a pasar? Pero hay algo muy interesante, hermanos, que a pesar de lo poco, que a la cantidad a lo mejor tan pequeña que pudo haber dado este joven o este muchacho, oiga, él decidió invertirlo. Porque pudo haber tomado la decisión de decir, bueno, pues que todos a ver cómo le hacen, pero yo tengo aquí mi lunch. Yo voy a comer y voy a poder disfrutar. Y voy a poder estar bien. Pero no, hermano. Él lo entregó. Él lo dio. Él dio sus 5 panes, sus 2 pedacillos. Y se lo entregó a los discípulos. Y los discípulos se lo entregaron al maestro. Para poder alimentar a una gran multitud. Y esto, hermanos, nos lleva a nosotros a entender que lo mucho o lo que nosotros nos propongamos a dar, Dios puede usarlo de una manera poderosa. Lo mucho o lo poco que nosotros podamos dar, Dios lo va a poder utilizar. Pero hay algo muy interesante aquí, es el poder invertir. Porque, oiga, que a veces es vaya, los que sabemos o los que conocen de economía, y a veces buscamos la manera de poder incrementar nuestro dinero, de poderlo meter en un barco, de poder invertir, que dé ganancias, y lo seguimos invirtiendo, buscamos las ganancias y todo. Bueno, eso es muy bueno, pero viéndolo desde el punto de vista de lo que dice el maestro, o sea, tenemos que invertir, hermanos, para el reino de los cielos, porque no es cualquier cosa lo que nosotros estamos haciendo, hermanos. No estamos trabajando para un patrón terrenal, estamos trabajando para el Dios Todopoderoso, el que nos da todas las cosas. Y una de las principales situaciones que tenemos que entender, hermanos, como mayordomos que somos, es que lo que poseemos no es nuestro. Todo lo que poseemos no es nuestro. Incluso David le dice, de lo recibido de tu mano. Porque cada uno de nosotros tenemos trabajo, tenemos casa, tenemos alimento, tenemos todo a nuestra disposición, sí, hermanos, pero hay que reconocer una cosa: que todo lo que está es de parte del Señor. Y usted me puede a lo mejor decir a mí, bueno, pero yo trabajo, pero yo me dediqué, pero yo me preparé, sí, pero ¿quién le da la vida, hermanos? ¿Quién le da la capacidad para poder estudiar? ¿Quién le da las fuerzas para seguir adelante? ¿Quién lo ha animado en el momento más abrumador de su vida? Y ese ha sido nuestro Maestro, nuestro Señor Jesucristo. Y en este momento y en este tiempo, debemos de ver, hermanos, que a pesar de las dificultades que se están viniendo económicamente, hermanos, nosotros tenemos que cumplir con nuestra responsabilidad de poder invertir y invertir en Dios, hermanos. Yo creo que muchos de ustedes pueden dar testimonio y pueden dar de cómo ha sido
algo, ya hemos tenido algo placentero que tomar, algo placentero que degustar, lo hemos tenido, no se nos ha limitado absolutamente nada, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios ha sido bueno, Dios es fiel. No he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Así que, hermanos, hay que invertir. Y este muchachito invirtió. Los discípulos buscaban como que pretextos para poder evadirse de la responsabilidad, pero este muchacho lo dio. Y a lo mejor usted dirá, se atrevió a dar eso. Eso poco sí, pero eso poco fue mucho. Porque fue lo inicial para poder provocar un poderoso milagro. ¿Y quién dice, hermanos, que lo poco de nuestra ofrenda o lo mucho de nuestra ofrenda no puede hacer un milagro para los misioneros? Me abrumó mucho o me angustió mucho el escuchar el mes pasado lo que decía nuestro hermano Eladio de cómo ha bajado la economía, cómo ha bajado el apoyo de la iglesia para ofrendar a cierto hermano, a cierta iglesia. Y eso me llama a mí mucho la atención porque me lleva a analizar desde mi punto de vista, hermano, desde mí mismo. ¿Qué estoy haciendo? ¿En qué se están yendo mis finanzas? ¿Realmente Dios está en mis prioridades? ¿Realmente cuando yo hago mi presupuesto de finanzas, pongo primero a Dios? ¿O estoy dejando al último las ofrendas de misiones, las ofrendas de la iglesia, las ofrendas, los diezmos? O sea, ¿qué estoy haciendo realmente? Porque usted lo puede decir, no por mí, o no, yo no soy, no, hermanos, tenemos que verlo todos, porque es la iglesia a nivel nacional lo que está pasando, y desde ese punto de vista tenemos que girar nuestra reflexión y ver qué es lo que estamos haciendo, cómo estamos invirtiendo, cómo estamos generando todo nuestro presupuesto para poder apoyar a nuestros misioneros. Por eso es muy importante esto, y este muchacho entregó lo que tenía y fue de bendición. Así que, ¿qué no puede decir, hermanos, de lo que usted dé o lo que yo dé sea de bendición para los misioneros? Lo que usted haya propuesto debe de ser de bendición y va a ser de bendición para los misioneros, pero el detalle es que sigamos dando, sigamos ofrendando, no escatimemos en dar, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Como que a veces cuando hablamos de este tipo de situaciones, como que a veces como que titubeamos, o como que es un tema muy delicado, pero tenemos que hablarlo. Tenemos que hablarlo de este tipo de situaciones. Ahora, seguimos en el análisis de la reflexión que estamos viendo. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantó los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusieran delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y el versículo 42 dice, y comieron todos y se saciaron. La Biblia narra específicamente que el maestro tomó esto invertido, levantó sus ojos, bendijo los alimentos, empezó a repartir a todas las personas que estaban a su alrededor, y poderosamente ocurrió algo. Ya no eran 5 panes, ya no eran 2 peces, ahora era suficiente alimento, no solamente para saciar a una persona, sino para saciar a una gran multitud. Y no estamos hablando no solamente de 5,000 hombres, estamos hablando de muchísimas personas que estaban aglomeradas en ese tiempo. Y hubo suficiente alimento para satisfacer a todos, hermanos. ¿Por qué? Porque alguien se atrevió a poder invertir. Alguien se atrevió a poder entregar lo que tenía, lo mucho, lo poco, para poder ser utilizado para el reino de los cielos. Y eso es lo que es importante, hermanos, que cuando yo doy, sucede algo maravilloso. A veces oramos y oramos como que de repente me ha pasado que digo, Dios multiplica esta ofrenda, y como que decimos, ¿sí lo va a multiplicar? Sí, no, sí lo va a multiplicar. Porque Dios lo va a hacer. Porque no creemos en un Dios de barro, no creemos en un Dios de madera, no creemos
todopoderoso, que lo menos puede hacer mucho y suficiente, hermanos. Así que tomemos en cuenta siempre esto, que cuando nosotros damos, Dios va a multiplicar lo que nosotros demos. Me llama mucho la atención también esto de los diezmos, porque veo a niños muy pequeños que empiezan a diezmar y empiezan a ser fieles al Señor, y usted no sabe las grandes bendiciones que va a acarrear eso. ¿Por qué? Porque no solamente le está dejando algo poderoso, sino que está permitiendo que la economía se impermeabilice en la bendición poderosa del Señor. Siempre en los hogares se busca impermeabilizar los techos para poderlos proteger del calor, para poder protegerlos de los inclementos del tiempo, del agua. Bueno, cuando nosotros damos, hermanos, estamos permitiendo que Dios esté en nuestras finanzas. Y Dios no nos va a defraudar, porque Dios está en medio de nuestras finanzas y es el primero que ponemos en primer lugar. Y eso va a hacer cosas poderosas y va a provocar bendición. Y mire, cuando separamos nuestra ofrenda para los misioneros, a lo mejor usted puede decir, es muy poco lo que yo doy, o es muy poco lo que yo voy a pagar, pero no debemos de menospreciar lo que damos, porque en las manos del Señor se convierte en una tremenda bendición. Por eso dice la palabra, más bienaventurado es dar que recibir, hermanos. A Dios nunca le vamos a ganar en dar, eso téngalo por seguro, nunca le vamos a ganar en eso. Pero cuando nosotros damos, oiga, debe de haber felicidad. Por eso, por nada dice, cuando vengas a tu ofrenda, déjala, deposítala, pero con alegría, con gozo, porque lo estamos haciendo, oiga, con mucha gratitud para nuestro Dios. Por eso, hoy más que nunca, la iglesia debe de ser generosa. La iglesia, como dice el título del tema, debe de dar para bendecirnos. Y no nos debe de importarnos qué tanto puede juntarse para un misionero, porque usted no sabe qué tanto puede servir para él. Usted no sabe las deudas que tiene, usted no sabe si ya comió o no comió, usted no sabe si la ropa que ya trae está muy desgastada, usted a lo mejor no sabe si a lo mejor el misionero va a comprar una botella de agua porque necesita trasladarse a lugares muy remotos para poder ir a predicar el evangelio, poder ir a anunciar las buenas nuevas. Por eso no nos debe de interesar a nosotros si damos mucho, damos poco, la cantidad que damos, no, hermanos, porque Dios va a utilizarla de una manera poderosa. ¿Por qué? Porque esa ofrenda va a ayudar para que el misionero se impulse. Y lo que nosotros no hicimos, dice en un libro, lo que nosotros no hicimos con nuestros pies, nuestra ofrenda lo pudo hacer. ¿Por qué? Porque fuimos nosotros quienes podemos invertir en el trabajo misionero. Así que tomemos ánimo. ¿En qué? En que la obra misionera siga adelante, hermanos. En que no soltemos la cuerda, sino que la cuerda siga sujetada económicamente, financieramente. ¿Cuántos pueden levantar su mano derecha y decir, yo me comprometo a apoyar a los misioneros? ¿Sabe? Da mucha alegría estar en la iglesia cuando hay un programa de esta naturaleza, porque estamos promoviendo lo que tanto el maestro nos pidió en Mateo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Y estamos cumpliendo cuando nosotros oramos, cuando nosotros damos, cuando nosotros damos. Y quisiera que en esta tarde se pusiera en pie y quisiera que oráramos por tres cosas muy importantes. Quisiera que oráramos por la economía del hogar, porque sé que muchos de nosotros a veces ha sido difícil, pero para Dios nada es imposible. Dios nos va a tener el control de nuestra economía, si alguno ha tenido dificultades. Dos, quiero que oremos, hermanos, por aquellas personas que están en esa intención de decir, quiero pertenecer a las alcancías, quiero unirme a las alcancías misioneras, y que de repente están de que sí, no, sí. Que sea el tiempo de que no solamente sean 5 alcancías,
última parte de la oración, hermanos, queremos por los misioneros y específicamente por nuestra hermana Soto. ¿Cuántos pueden venir a este lugar y unirse conmigo a orar, hermanos? Porque necesitamos que Dios esté en medio de nuestras finanzas. Necesitamos seguir apoyando, necesitamos seguir siendo de bendición a los misioneros. ¿Quiere en este momento salir de su lugar y venir a orar? Y solamente por unos momentos vamos a orar por la economía. Si alguien ha tenido problemas económicos, si alguien ha tenido alguna dificultad para pagar, hoy Dios va a hacer algo poderoso, hoy Dios va a cumplir, hoy Dios va a hacer algo, pero va a ser algo para que nosotros también podamos apoyar a los misioneros, hermanos. Quiero que cierre sus ojos en esta tarde, hermanos. Y a veces sé que nos preocupamos por las cuentas. Ay, que llegó bien alto el recibo de la luz. Y ay, ¿cómo le voy a hacer con los gastos de gas y todo eso? Pero Dios está en control de las cosas. Dios no va a